Hola mi amigo, en este estudio veremos 5 puntos. Primero, el hecho irrefutable de que aunque Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento, ya es una realidad invisible en el Antiguo. En segundo lugar, veremos a Jesús como el deseado de todas las gentes. En tercer lugar, analizaremos la misión de Jesús a los judíos. Después, veremos su misión a los gentiles. Y finalmente, estudiaremos la gran comisión que Jesús dejó a su iglesia. Estos son los 5 puntos de la lección de esta semana. Empecemos leyendo 2 a Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta última parte es el pensamiento central del texto que acabo de leer. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir, el pecado no tomó de sorpresa a Dios. El plan de redención ya existía antes de la propia creación del hombre. Por lo tanto, nadie puede afirmar que la gracia es un patrimonio o es un tema exclusivo del Nuevo Testamento. No lo es. En el Antiguo Testamento ya existía gracia. Los seres humanos, desde la caída de Adán y Eva en el pecado, solo podían salvarse por gracia, no por obras. Y si la gracia solo existe en Jesús, entonces es lógico que Jesús estaba presente en el Antiguo Testamento, implícita y explícitamente, como por ejemplo, Él estaba simbolizado en el cordero que fuera sacrificado para proporcionar la piel con la que se cubrió la desnudez de Adán y Eva. Ahí estaba simbolizado el cordero. En los corderitos que el pueblo de Israel sacrificaba todos los días para el perdón de sus pecados, también Jesús estaba simbolizado en la forma de esos corderitos. En fin. Pero además de todo esto, hay versículos que hablan del Mesías refiriéndose a Jesucristo como el proveedor de la gracia. Por ejemplo, Isaías 61 dice: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La gloria del Señor. ¿Quién es ese Señor? ¿A quién se refiere Isaías? En este y otros capítulos, como en el capítulo también 42 y en el 53, el profeta se refiere a Jesús. Isaías es un profeta mesiánico por excelencia. Habla del Señor Jesús como una realidad presente en el Antiguo Testamento. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que ese Dios eterno que ya existía desde antes del principio, se hizo hombre, tomó nuestro cuerpo y vino a morir en la cruz para salvarnos. Eso demuestra el valor que tú tienes a los ojos de Dios. Aunque la vida a veces te hace sentir desventurado y triste. En esos momentos cuando crees que todos te abandonaron y que no vales nada, por favor levanta los ojos al cielo y observa tu valor escrito con sangre en la cruz del Calvario. Tú vales mucho, el Señor Jesucristo te ama, no vales por lo que haces o por lo que no haces. Tú vales simplemente porque existes, Dios te ama y derramó su sangre en la cruz para salvarte porque vales. Entonces saca de tu cabeza, de tu corazón ese sentimiento de que no vales nada porque has fallado mucho, no vales nada porque nadie cree en ti. Eso no es verdad. Jesús te ama, si no,
Él no hubiera venido a esta tierra a morir por ti. La segunda parte de este estudio tiene que ver con la misión universal de Cristo. Él no vino solo a salvar al pueblo de Israel. Es verdad que Dios escogió a Israel para ser su pueblo, pero su plan era que Israel reflejara la gloria y el carácter de Dios de tal manera que todos los pueblos de todas las naciones en aquellos días vinieran a adorar al Dios verdadero en el pueblo de Israel. Pero la salvación no era un patrimonio exclusivo de Israel. El sacerdote Simeón, que recibió al niño Jesús en sus brazos cuando estaba recién nacido en el templo, dijo este concepto de la universalidad del Evangelio con toda claridad. Simeón dijo lo que encontramos registrado en Lucas 2:32. Lo voy a leer. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. Querido, sabes que es una pena que el pueblo de Israel no aceptara a Jesús como el Mesías Salvador. Lo persiguieron, lo rechazaron y finalmente lo crucificaron. Cuando Pilatos les preguntó si Jesús era su rey, ellos respondieron que no, que tenían otro rey, que su rey era César y nadie más. Sí, la Biblia dice y la historia registra que Jesucristo vino a los suyos y que los suyos no lo recibieron. A pesar de eso, Dios no los descartó para la salvación. Jesús trató de cumplir su misión entre los judíos y salvarlos. Ese es el siguiente punto de este estudio, cómo Jesucristo trabajó para la salvación de los judíos, aunque ellos no lo aceptaban y constantemente lo rechazaban. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 10, versículos 5 y 6. Jesús envió a 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por caminos de paganos, ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, te pregunto, ¿no te parece que esta es una orden extraña? ¿Cuál era la misión universal de Jesús si estaba preocupado solamente con las ovejas perdidas de Israel? Y no estaba preocupado con los paganos. Dice, no vayas por caminos de paganos. ¿Y por qué entonces el sacerdote Simeón habría dicho que había visto la salvación que Dios había preparado a la vista de todos los pueblos? Luz reveladora para las naciones, había dicho Simeón. Bueno, vuelvo a repetir. El pueblo de Israel era como la niña de los ojos de Dios. Y aunque ellos lo rechazaban, Jesús continuaba dándoles una y otra oportunidad. Si lees bien los evangelios, observarás que antes de la cruz, la misión estaba casi restricta a los judíos. Dios continuaba anhelando que el pueblo de Israel siguiera siendo el instrumento para iluminar el mundo con el mensaje de salvación. Pero ellos insistieron en endurecer su corazón. Una tarde triste, Jesús se lamentó delante de ellos y les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esta es una de las expresiones más dramáticas de la Biblia. No quisiste. ¿Qué se puede hacer por alguien que no quiere? Y no fue solo una vez. ¿Cuántas veces? Dijo Jesús. Una y otra. El sueño de Dios era que en Israel fueran benditas todas las naciones. Ese era el ideal, el plan original. Pero los errores humanos no hacen fracasar los planes divinos. Si el ser humano falla, de todos modos el plan divino se va a cumplir, se va a realizar. Bueno, en la cuarta parte de este estudio, veremos que aunque el plan original de Dios
era que a través de Israel el evangelio de salvación fuera conocido por todo el mundo, porque Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y no solo de Israel. Bueno, aunque el plan divino era que Israel fuera el instrumento de comunicación del evangelio, estaba claro que la salvación era para toda la tierra, para todos los seres humanos. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. En este versículo que acabo de leer, está claro el plan divino. Israel era la sal de la tierra, el instrumento. Pero si Israel no cumpliese la misión, perdería el privilegio de ser el instrumento de evangelización mundial y Dios levantaría otro pueblo que se dispusiera a evangelizar al mundo. Si es verdad que Jesús dejó claro que había venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel, dejó también claro que la salvación no era solamente para los israelitas, sino para toda la humanidad, para la humanidad entera. De tal manera amó Dios al mundo, dijo Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no solo los judíos, sino todo aquel que en Él crea. Pero ahora olvidémonos un poco de Israel y pensemos en nosotros. ¿Cuál es el propósito que la iglesia tiene en esta tierra? ¿Para qué Dios permitió que se levantara el tercer ángel para predicar el evangelio eterno? Apocalipsis dice que el ángel apareció volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. La preposición para predicarlo indica el propósito. La iglesia nació para predicar el evangelio. Y si la iglesia no cumple con el propósito para el que fue llamado a existir, ¿qué debería suceder? Lo mismo que le sucede a la sal cuando pierde su sabor. Esto sería una tragedia. En las palabras de Jesús, para nada más serviría, a no ser para ser arrojada en el camino y pisada por los hombres. Querido, somos la iglesia de Dios, en la medida en que cumplamos el propósito de nuestra existencia. No porque somos el pueblo de la profecía, sino solo en la medida en que cumplamos la misión. Esto debería hacernos pensar seriamente, porque la iglesia eres tú. La iglesia no son los otros, no son los pastores, no son los laicos ganadores de almas, eres tú. ¿Hasta qué punto tú estás cumpliendo la misión de traer otras personas para Jesús? Llegamos al fin de este estudio hablando de la misión de Jesús, la misión que el Señor le encomendó a sus discípulos antes de retornar al cielo. Les dijo que predicasen el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que esa predicación fuera realizada por testimonio. O sea, en la mente de Cristo, la predicación del evangelio involucraba el testimonio personal. Cada cristiano debería buscar a otra persona y traerla a los pies de Jesús. Cada uno contando a uno. Y el mundo entonces sería evangelizado en una progresión geométrica asustadora. No en progresión aritmética, así 1, 2, 3, 4, sino en progresión geométrica 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, y en poco tiempo el mundo todo sería evangelizado. El trabajo de los evangelistas sería apenas un trabajo de apoyo al testimonio personal de cada miembro de iglesia. En la mente de Jesús no existía predicación del evangelio sin la participación del miembro de iglesia. La misión nos fue dada como un instrumento de crecimiento espiritual. En las 4 ocasiones en que Jesús les da la misión a los discípulos y que los evangelios registran, Jesús les confía la misión a los discípulos
como un remedio para los problemas espirituales terribles que ellos enfrentaban. San Juan relata la historia de la siguiente manera. Está registrada en Juan 20:19. Voy a leer. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Qué bueno que Jesús siempre aparece en las noches más oscuras de la vida, cuando no sabes más a dónde ir ni qué hacer, cuando piensas que llegaste al fin de la línea. Jesús siempre está allí, dispuesto a traer paz al corazón. Aquella noche oscura de domingo, Jesús apareció en la vida de sus discípulos para resolver un problema que los estaba destruyendo. Ellos estaban con miedo. El miedo paraliza, no te deja ser feliz, te anula, te quita las ganas de vivir. Una persona con miedo es incapaz de vencer, de realizar, de crecer. Jesús tenía que ayudarles a vencer el miedo. Por eso se les presentó aquella noche y les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Según Juan, Jesús les confió la misión a los discípulos con el propósito de ayudarles a vencer el temor. Mientras ellos estuvieran ocupados en cumplir la misión, no habría lugar para el miedo. Serían victoriosos, corajudos, intrépidos, testigos del amor de Jesucristo por ellos. Veamos ahora lo que dice Mateo. De acuerdo a Mateo, el problema que dominaba a los discípulos por ocasión de la resurrección de Cristo era el problema de la duda. Una vida llena de duda no puede ser feliz. Un cristianismo salpicado de dudas no es saludable. La iglesia de los sueños de Dios no abriga duda ni desconfianza en su corazón. Una vida que duda está en proceso de deterioración. El cristianismo es una experiencia de confianza, de certidumbre. En una experiencia saludable no hay lugar para la duda. ¿Qué hizo Jesús entonces para ayudar a sus discípulos a resolver el problema de la duda? No se detuvo a explicarles nada, simplemente les confió la misión. Les dijo: id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Según Juan y según Mateo, Dios dio la misión a su pueblo con un propósito: ayudarlos a resolver sus problemas. Y Marcos, ¿qué dice Marcos? ¿Qué es lo que él dice con relación a la misión? En la opinión de Marcos, el problema de los discípulos era la incredulidad y dureza de corazón. Finalmente, de acuerdo con el relato de Lucas también. Según Lucas, el problema de los discípulos era el espanto y el temor. Todo los asustaba, no tenían confianza en las promesas divinas, vivían en permanente estado de sobresalto. Y Jesús, para ayudarles a vencer este problema, les confió la misión. ¿Por qué? Porque una vida sin misión no es vida. ¿Estás tú cumpliendo la misión? Esa es la pregunta que necesitas responderte. Que Dios te bendiga.